Hola, ¿cómo te va? Seguimos hablando de la Biblia. Estamos en el segundo de 3 partes que vamos a hacer. Y hoy vamos a estar hablando de la vigencia que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre es actual. Ahora una cosa es decirlo, otra cosa es verlo. Nosotros leemos la palabra de Dios y sigue siendo tan actual cuando fue escrita que hoy mismo. Jesucristo en 2 oportunidades dijo algo muy interesante. Ustedes recuerdan que en el programa anterior hemos visto que la Biblia está compuesta por el Antiguo y el Nuevo Testamento. Jesucristo en una oportunidad, hablando del Antiguo Testamento, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 18, él dice: de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Hablaba del Antiguo Testamento. La jota y la tilde eran los 2 símbolos más pequeños que se usaban para escribir en hebreo. Y él dice, ni siquiera lo más pequeño va a pasar antes que el cielo y la tierra pasen, hablando de la vigencia eterna. Y cuando más adelante, en el capítulo 24 del mismo Evangelio, él dice lo siguiente: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y ya está hablando de sus palabras, ya está hablando del Nuevo Testamento. Hablemos del Antiguo o hablemos del Nuevo Testamento, la palabra de Dios sigue siendo vigente. No es mi tarea salir a defender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no necesita defensa de nadie, pero su veracidad histórica y científica, su veracidad en todos los aspectos está demostrada por lo que vemos a diario. Y lo importante que aún hoy, no solo que es vigente por las cosas que ocurren alrededor, sino que transforma vidas, como lo hizo en su momento, hoy lo sigue haciendo. Entonces, es importante esto. También es muy importante que entendamos que nosotros como humanos cambiamos de pensamiento, cambiamos de filosofías, cambiamos la forma de actuar. Sin embargo, la palabra de Dios sigue siendo la misma. El profeta Isaías escribe en una parte algo que es muy llamativo. Él dice: alguien me ordenó que gritara y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Entonces escuché, dice el profeta Isaías, grita que todo ser humano es como la hierba y como las flores del campo. Grita que la hierba se seca y las flores se marchitan cuando Dios lanza sobre ellas el viento del desierto. En cambio, la palabra de Dios permanece para siempre. Muchos se han levantado contra la palabra de Dios. Muchos han querido destruirla y hacerla desaparecer. Imperios, reyes, gobernantes. Y aún hoy, tristemente, vemos en nuestra nación y en el mundo cómo hay gente desde los ámbitos gubernamentales, desde los ámbitos educativos y desde otros ámbitos que se siguen levantando contra la palabra de Dios. Siguen peleando contra lo que no se puede pelear, porque la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. Así como Dios es el mismo, su palabra también es la misma. La vigencia de la palabra de Dios sigue siendo tan real en aquel tiempo como en este. Por eso yo digo, cuando algunos dicen es antigua, ya pasó de moda, jamás pasó de moda la palabra de Dios. Es algo que sigue siendo vigente, sigue siendo actual. Entonces yo te quiero invitar en este día. Quizá se escucha algún comentario y uno dice, no entiendo lo que dicen, no entiendo por qué hacen esto o aquello. Pero leer la palabra de Dios te va a dar una guía, te va a dar una claridad en cuanto a lo que debes hacer, en cuanto a cómo conducirte en la vida, cómo conducirte en el trabajo, en la familia, en la sociedad. La palabra de Dios nos marca un rumbo claro respecto a lo moral, a lo social, aún y principalmente a lo espiritual. Entonces te invito en este día a acercarnos a la palabra de Dios. Que este mes no pase desapercibido, que este día tampoco pase desapercibido en nuestras vidas. Que hoy más que nunca podamos volver a la palabra de Dios, que sigue siendo tan vigente como lo fue hace siglos y hoy
sigue obrando y transformando vidas. Si querés probarlo, lee la Biblia, no la desconozcas, vale la pena volver a ella. ¿Qué te parece si oramos a Dios y le agradecemos por su palabra y le agradecemos por la vigencia que aún tiene? Vamos a hacerlo. Señor, te damos muchísimas gracias por este momento donde nos acercamos a tu presencia para agradecerte por la palabra que nos has dejado. Te damos gracias porque no quedó en un libro histórico, no quedó en contar anécdotas, sino que cada día sigue vigente, cada día su poder sigue vigente en nuestras vidas, porque sigue transformando, sigue liberando, sigue sanando, sigue dando paz a las vidas y dando seguridad. Te damos muchísimas gracias por esta palabra preciosa y te pido que hoy podamos valorarla, atesorarla y ponerla por obra en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Te mando un abrazo grande, seguimos en contacto.